Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos, iniciamos el mes de febrero. Febrerillo el loco, fíjense ustedes, a ver, y con un día maravilloso, y creo que viene buen tiempo. O sea que vamos a resarcirnos de estos temporales de estos últimos días, que han sido tremendos. Y este programa yo creo que va dedicado a los muy ferrolanos, a los muy cafeteros de Ferrol, a los que sienten a Ferrol, pero vamos, cada uno de sus pulsos, como dirían los andaluces, porque hablar del Rápido y hablar de Emilio Castro Luaces es hablar de Ferrol, del Ferrol de ayer, del Ferrol de hoy, del Ferrol del mañana, porque estamos hablando de un clásico de la ciudad. Yo diría que ante todo y sobre todo una institución por la tienda de ultramarinos y coloniales más antigua de esta ciudad, porque Emilio es todo. Emilio es el conversador por excelencia. Emilio es un poeta. Emilio es un enamorado de Ferrol. Emilio Castro, bueno, ¿qué sería Ferrol sin Emilio Castro Luaces? Emilio, muchísimas gracias. Buenas tardes, Muchísimas buenas noches. Gracias. Vamos, tantas flores no me las merezco ni loco. ¿Cómo Vamos, que no? Me estás abrumando, me estás abrumando. Emilio que coge el testigo del maravilloso trabajo y la gran idea de tu padre, Por supuesto, por supuesto. que es que nos referimos a 1922. Entonces, ahora en el 2022 fueron 100 años de la creación del Rápido. Cuéntame, tu padre viene de Argentina, cuéntame por qué el Rápido y quién es don Emilio Castro. Bueno, don Emilio Castro, mi queridísimo padre, que en paz descanse, era un ferrolano de Canido, nada más ni nada menos. Un enamorado de Ferrol, un enamorado de su trabajo, porque fue un gran emprendedor. Y claro, un chiquillo que se preparó, porque casi nadie sabe que mi padre estuvo preparándose para los arsenales o para la marina o lo que en aquel entonces era. Y como jugando con uno de sus hermanos, se le había amputado el dedo índice de la mano derecha. Entonces, como lo había pasado mal, pues se preparó en la Escuela de Artes y Oficios y se preparaba para, no sé si era máquinas, si era algo de artesanía de los arsenales. Y a su vez estudiaba pues música, porque mi padre era violinista. No me digas. Sí, sí. Y una de las cosas que siempre no nos permitió, sin embargo, somos unos entusiastas melómanos, tanto mi hermano como yo, y mis sobrinos salieron también entusiastas de la música. ¿Por qué? Porque decía, si estudiáis música, si os gusta mucho, podéis convertiros en unos bohemios. Y la vida no es de bohemios, la vida es de trabajo. Oye, qué razón. Y efectivamente, se fue para América, muy jovencito, 1908, justamente cuando nacía mi madre. Mi padre tenía 16 años porque nació en 1893 y se fue para América con la suerte de que ya tenía dos hermanos allí, mi tío Ricardo y mi tío Abelino. Y claro, al llegar a la Argentina, pues en los primeros momentos vivían en sitios que se les llamaban conventillos que eran zonas grandes donde había cantidad de emigrantes de un lado y de otro, sobre todo porque
bueno, la Argentina era un gran receptor, como toda Sudamérica y Norteamérica, un gran receptor de Europa, porque... era riquísima, había de todo. Y nosotros claro, terminábamos de una guerra colonial y esto, la miseria era brutal y aquí no había futuro. Se fue para allí y en ese conventillo veía mi padre que, claro, había una mangancia tremenda y papá dijo, no, si yo vengo aquí es para algo más. Y ese algo más inmediatamente buscó trabajo y efectivamente estuvo con unos italianos, con unos franceses y fue poco a poco adelante. Y como veían su diligencia en el trabajo, ya le apareció un socio y montaron un negocio fantástico, pero muy joven, que además fue todo tan rápido, tan rápido que en el centro de Buenos Aires montaron un negocio en la calle Rivadavia y Talcahuano, que era un cruce de tranvías, y en ese cruce de tranvías montaron una tienda de productos españoles y un restaurante. Y en ese restaurante y en esa tienda, como el cruce de tranvías paraban un tiempo muy limitado, en ese tiempo limitado tenía que darle de comer y hacerse sus aprovisionamientos. En ese interín la tienda tenía que hacerse rápido y la palabra era rápido, che, que había que hacerlo todo volando. Y este es el inicio y tal. Pues allí prosperó, fue para arriba, y cuando le toca, porque no había hecho la mili, porque se fue con 16 años, mi abuela, pues constantemente, y tenía que arreglar la mili. ¿Y qué hizo? Un año sabático y se vino para España. Anda. Pero, como decía papá, pues ya vine con plata, que no vine... Sí, que vino ya con sus cositas. Con dinero. Sí. Y claro, mi abuela, que las abuelas pesan mucho, y como todas las mamás, Emiliño, ¿y por qué vas a volver? Emiliño, ¿y por qué vas a volver? Y Emiliño ya no volvió, se quedó aquí y eran los años 20, porque mi padre regresó sobre los años 21, 22. Y entonces él funda el Rápido. En el mismo sitio que tenemos ahora, cogió un traspaso de una familia que era la familia Iroa. Que también tenían ultramarinos. Sí, porque según consta, y tenemos documentación antigua, que ya era desde 1800 y tal la tienda, porque claro, estaba en el barrio nuevo de Ferrol, claro. Porque claro, hay que darse cuenta que se le está haciendo homenajes sin lugar a duda y con todo mérito a todos los edificios de Ucha, que son meritorios. Pero también tenemos unas reliquias que son anteriores, claro, a la etapa de Ucha. Claro, que son el trazado de la ciudad, casas del siglo XVII y XVIII, bueno, más bien del siglo XVIII, casi todas. Y la nuestra coincide que es de 1760 y tantos o 70 y tantos, casi que coincide con la catedral, o sea, con San Julián. Fíjate. Claro, bueno, hay anécdotas del edificio de que en ella vivieron pues personajes bastante interesantes. Y un buen documentalista que había, una persona magnífica que falleció, Gambón, estaba buscando porque, según parece, el amigo, el que fundó el Santo Hospital de Caridad, Sánchez Borja. Sánchez de Aguilera. Sánchez Aguilera. Sánchez de Aguilera, según parece, que murió bastante pobre, pero murió en la calle Magdalena. Y se estaba rastreando y buscando que podía haber sido en nuestro edificio. Vuestra casa, vuestra casa. En el edificio nuestro. Y claro, yo pregunté, y el bueno de Gambón, que en paz descanse también, pues estaba buscándolo. Y sería interesante que ese dato se documentara con realidad, porque es meritorio que por fin se sepa
donde falleció. Luego, Santiago Aguilar. la casa está ubicada en un sitio fantástico, porque es la calle Magdalena, pero está haciendo esquina, ahora mismo la calle de La Coruña, pero en su día era la calle de los La Muertos. calle de los Muertos, San Eugenio. Fíjate, la calle San Eugenio. San Eugenio y calle de los Muertos. Y calle de los Muertos. Entonces, por ahí Sí. pasaban todos los Lo del mercado, entierros. lo de la iglesia, lo del mercado, de la iglesia, porque era una arteria viva. Era una arteria fantástica y, entre otras, por la desgracia de ser el camino que todos tendremos que recorrer, pero ahora en otra sentido. dirección. Claro. Ahora llevaba al antiguo cementerio que estaba en arriba Canido. en Canido. Entonces allí, bueno, me imagino que anécdotas miles, Claro, ¿no? Porque por bueno. allí, ¿durante cuánto tiempo fue hasta que se llevó el cementerio Para a Catabois? Relativamente poco tiempo. Debió de ser sobre los años 40 y O 50 muchos, o algo así, 40 ¿no? muchos, casi del 50. O sea que durante todo ese tiempo pasaba Sí, todo. sí, Y uf. seguía siendo la calle de los Muertos. Era- Bueno, y durante mucho tiempo, porque hasta que se hizo el juzgado, sí. aquello eran los cuartelillos, la parte de arriba, Claro. y eran huertas, todo por aquella zona. Claro. O sea que era una calle que además era célebre y a su vez triste. Triste, las Claro, dos sí, cosas. sí, Pero sí. ahí estaba estaba el nuestro rápido comercio, sí, para, sí, sí. para animar sí, sí, al sí, personal. Mira, y entonces en 1922 tu padre, don Emilio, funda El Rápido Sí. y tu madre, Ajá. doña Emilia, que él le llevaba 16 años, ¿no? Tu Aproximadamente, madre sí. nace en Neda. En Neda, sí. En Neda. Santa María de Neda. Y bueno, tu madre creo que era una mujer bellísima. Bueno, era una, bueno, con Bellísima. ojos de un hijo como puede ver a una madre, con la belleza. Cuentan las crónicas que doña Emilia era una mujer bellísima. Era, vamos, para nosotros guapísima. Sí. Bueno, era cariñosa, una gran madre. Y bueno, gracias a ella la casa permaneció en pie, porque claro. Y tu madre está al pie del cañón prácticamente hasta que se muere, Sí. y muy mayor, Sí, sí, ¿verdad? sí. Bueno, sí, una edad, vamos, no reglamentaria porque podía durar más, pero claro, la vida da esos pasos. Yo la estoy viendo siempre allí, sentada, Sí, llevando el negocio hasta, Sí, porque durante siempre. tenía una cabeza fantástica y una memoria sorprendente, por lo tanto, ella cualquier cosa nos servía de recordatorio. La mejor agenda era la cabeza de mamá. Claro, Impresionante, La ¿no? mejor agenda era, mamá, ¿y tal cosa? Sí, porque no sé qué y tal y qué sé yo. Pues todo nos lo ponía al día. Desde 1922, coloniales, ultramarinos, con una actividad desbordante, trayendo las mejores cosas que había, que entonces en España había poco, teníamos que importar lo bueno, siempre venía de fuera, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Casi todo. Y así es testigo directo de el Ferrol de ese momento, que es un momento muy bueno para Ferrol. Los años 20 debieron de ser fantásticos. Fantásticos, ¿verdad? Debieron de, porque evolucionó en todo, porque claro, Europa despuntó después de la Primera Guerra Mundial, ya todas las crónicas de los dorados años 20, aquello funcionó, y aparte, los propios arsenales de Ferrol empezaron a relanzarse porque la escuela de ingenieros y maquinistas, Sí. que era la célebre palabra muy ferrolana de los xurelos, que se les llamaba a todos los maquinistas xurelos, y esos venían a nuestra tienda, que era tienda y bar. Ah, era bar también. La parte de la mitad era bar, que era por donde tenía la fama con todos los xurelos que venían por allí. Hay anécdotas de personajes muy interesantes que pasaron por allí, uno de ellos un general, don Abraham Alonso, que había sido de las finales de Cuba y siempre contaba sus batallitas y sus cosas, que era muy interesante. Y como él, otros maquinistas que habían permanecido fuera de... Y don Abraham había sido uno de los últimos de Filipinas.
posiblemente porque sí, él comentaba que lo habían nombrado, desembarcado de una de aquellas pequeñas cañoneras, lo habían nombrado gobernador de la isla de Joló, que sabe Dios dónde está la isla de Joló, o cualquiera de nosotros que estamos tan desvinculados. Pero él lo contaba. Él lo contaba. Y quedaba precioso. ¿Cómo? Era bonito. Todos quedábamos asustados, porque claro, yo era un cativo pequeñito, y oía aquel hombre que deslumbraba, que era también bajito, menudito, pero que era un caballero del siglo XIX. Oye, y Ferrol en aquel entonces tiene un despegue fenomenal, porque además hay un nuevo programa de la Armada que está ahí al amparo un poco de la ley Miranda, Sí, y entonces sí. se crea no solamente, bueno, pues se cambia toda la estructura de la Armada, sino que se crea el arma de submarinos, sino que entonces la Bazán empieza a tener muchísimo trabajo y muchísimo éxito, y Ferrol, claro, empieza a despuntar. Tenemos un teatro maravilloso como es el Teatro Jofre, al que vienen las mejores figuras de la época. Sí. Tenemos una época formidable de riqueza, de ciencia, de arte, tenemos Escuela de Artes y Oficios, tenemos muchas cosas que luego desgraciadamente nos han ido quitando a lo largo del tiempo, ¿no? Comentaba mi padre que venían aquí al Jofre Marcos Redondos, Tito Esquipa, gente que, claro, ya no memorizo porque son nombres que, claro, yo era un niño pequeño y oía todo eso, pero que de mucha importancia, de mucha importancia. Hombre, Ferrol entonces, a principios de siglo, era la ciudad número 1 de Galicia. Sí. Donde dejaba las otras. Y fíjate ahora qué pena dónde estamos. Eso qué es, pena. eso. Pero bueno, ahí vamos a hablar de ese momento precioso y maravilloso en el que también coincide y se casan tus padres. Sí, en los años 40. Y se casan tus padres. Pero dentro de la actividad de nuestro querido padre, tuvimos el kiosco regio, que nadie sabe y ni se acuerda dónde era el kiosco regio. ¿Qué es el kiosco regio? Ni el tren mixto, que tampoco casi nadie se acuerda de eso. El parque municipal, o sea, todas esas zonas de hostelería, que Ajá. fueron hostelería, primero, el tren mixto estaba entre el gobierno militar y lo que hoy es Correos, que de aquella era el gran teatro, que era los ferrolanos, que no sabían inglés, le llamaban el New England, que es el New England, aquella barraca tan grande que figura en algunos dibujos. Pues entre eso y el gobierno militar, que no era gobierno militar, que era el instituto, y antes del instituto la prisión, había unas cristaleras enormes, que era el tren mixto. Y eso era una cafetería de entonces muy moderna, que la llevaba mi padre. Como un poquito antes de la República se hace el Palacio de Correos, se tira el Nevenglán, que le llamaban, y entonces nos sacan la concesión, mejor dicho, se la sacan a mi padre, esa concesión, y nos dan en su lugar la del kiosco regio. La del kiosco regio era el palco de la música. Ah, el actual palco de la música. No, el actual es nuevo. Era una pieza que tengo yo unas fotografías preciosas de aquel entonces, que era magnífico. ¿Y dónde estaba? En vez de donde lo tienen desplazado el que está de la música, estaba más arriba, un poquito más arriba. Ay, qué pena, ¿y por qué se tiró? Se tiró para hacer los aparcamientos, etcétera, Ay, como siempre, oye, que los aparcamientos siempre fastidian muchas bueno, cosas. pues aquello era, y como te decía antes, mi padre era músico, y el kiosco estaba todo destartalado. Entonces lo prepararon muy bien, se hizo una bóveda de resonancia y abajo hay unos pozos. Y los pozos sirven de cámara de resonancia. Y entonces de aquella se utilizaba, cuando había fiestas y tal, el kiosco, la parte de arriba, y la acústica que tenía era fantástica por el pozo que tenía en el fondo. Que eso se dice del Jofre, que dicen que el Tiene Jofre, pozo. como tiene pozo, que también tiene Tiene esa una acústica, eso es. esa acústica maravillosa. Pues eso, o sea, kiosco regio,
perdón, tren mixto, kiosco regio, y cuando se hace el parque municipal con Eduardo Ballester, de alcalde, hace un proyecto y se hace socio mi padre de Nemesio López, el arquitecto, y hacen el parque municipal. Y es cuando aparece ese parque, cuando en los años 41, 42, perdón, 44, 45, 48, que tenemos también fotografías de aquellas comuniones comunes que se hacían de todos los niños de los colegios y se hacían las grandes chocolatadas. Y todo eso lo llevaba tu padre. O sea, que todo, de hostelería... Siempre vinculado al mundo de la hostelería. De la hostelería y el comercio de alimentación. Y el comercio de alimentación. Sí. Y luego, bueno, se casan tus padres, bueno, y luego ya venís vosotros al mundo. A dar la lata. El almirante, Sí. don José Castro Luaces, que en este momento, bueno, en este momento no, es el gran artífice del Museo de la Construcción Naval. Sí, sí. Bueno, el Museo de la Construcción Naval lo cocinaron mentalmente un almirante que me parece que era... bueno, ya me saldrá porque me olvido de los nombres. Y Romero, Guillermo, que era Guillermo Romero. Sí, eran los primeros. Y de inmediato, como fueron cediendo, le largaron el testigo a mi hermano. Pero tu hermano estuvo muchísimo tiempo. Después, pero, o sea, pero los que cocinaron todo esto sí. Era Arenosa, hombre. Ah, sí. Arenosa, Romero, Guillermo, y eso lo prepararon y fue el germen, la primera idea. Oye, es. ¿por qué no hacemos aquí esto? Y después involucraron a mi hermano y mi hermano lo continuó hasta que se inauguró. Muchísimo tiempo estuvo tu hermano. Bastante tiempo, sí. Por lo menos 10 o 12 años, yo creo. No lo sé. Estuvo ahí. No bien, y es que es en este momento una de las grandes joyas con las que cuenta Ferrol. Primero porque es único en España ese museo. Sí, y luego porque es un prodigio, es una maravilla de cómo está. Bueno, eso por un lado. Y luego tú... ¿cuándo te haces cargo Ah, no, antes me vas a contar una cosa que me enteré y la encontré preciosa. Porque el Rápido y don Emilio, aparte de sus negocios y sus cosas, pues ahí había una tertulia y otra cosa muy importante. En aquella época que yo no sabía, tu padre tenía una caja fuerte donde mucha gente, cuéntame ese proceso y ese momento, y cuéntame las 1000 pesetas del ratón. Bueno, el paisaje, como te decía antes, que venían al mercado, traían sus mercancías y las vendían. Ese dinero o lo invertían en necesidades imperantes, sí. Aceite, unas zapatillas, sí. Una cosa de ferretería o lo que fuera. Y venían a la tienda y lo que necesitaban lo llevaban. Y lo que no necesitaban, en aquel entonces pues tenía miedo de llevar el dinero para casa. Claro. Porque era recorrido a pie o como fuera, pues, o medio libre. Y lo tenían. Y entonces... Don Emiliño, podemos guardar los cartos y, como era tienda de confianza, pues tenían la célebre libretita donde dejaban Manoliño de tal sitio, dejó 5 pesetas, tal, pero resulta que a la semana siguiente, mire, canto teño por aí, pues tanto, pues quería levar esto, y si tenía 5 y llevaba 7, debe 2. Y si tenía 5, queda 5, y si lleva 4, pues le había queda una. O debe sopa. O haber. Sí, sí. O sea, que casi fueron las primeras libretas de crédito de las primeras. De aquella forma, no, era la tienda de ultramarinos que no... De confianza, en todos los sentidos. Eso era, la tienda de confianza. Y la tienda de confianza te producía eso, el que tú descargabas tu necesidad o recogías la confianza de uno y la del otro.
O sea, no había ninguna cosa, sí, siempre te sale alguien rana, pero claro, Pero bueno. no. Hay que decir que durante tantos años la gente fue encantadora, 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 que no me canso de repetir. Si la tienda del Rápido existe, es que tuvimos y tenemos un público sorprendente. Y los dueños de la tienda es el público, no somos nosotros. Nosotros simplemente abríamos la puerta y cerrábamos la puerta. Bueno. Pero de repente un matrimonio tiene una total y absoluta angustia. Y es que vienen con un sobre que ellos creían, ¿no?, que tenían 1000 pesetas y... Era el paisanaje que también, no sé... no te preocupes. Yo creo que no. Le volvemos a dar cuerda. Yo creo que no. La gente a veces no se confiaba ni de sí mismo. Y entonces, para problemas de emergencia, había familias que tenían escondido dinero. Sí. El que tenía dinero, pues lo tenía en un sitio determinado para que si había algún caco, pues no diera con él. Sí. Y esta familia tenía un santiño, una corte, no cortello, abajo, donde están los animales, y tenía en una viga un santiño que era San Antonio. Y en el San Antonio, en la parte del cuadro, tenía el billetito de 1000 pesetas. Que era una fortuna en aquel entonces, era dinero. Era muchísimo dinero. Mucho dinero. Pero era, claro, todos sus haberes por si pasaba cualquier cosa. Claro. La vida da 1000 vueltas y tener algo siempre es imprescindible. Y resulta que lo pusieron clavadito en una viga. Pero claro, esa viga era transitada por los visitantes de todas las zonas rurales. Un ratón. Los roedores que no entienden de santos y no entienden del Banco de España. Y llegaron ahí y cada vez le comían un cachito de tal guisa que no era un cachito, estaba desfigurado el billete. Un día, no sé cómo miran, que el santo estaba comido por los pies. Y el dinero. Y el dinero. Y aparecen con una calamidad. Claro, no aparecen por casualidad. Sabían que en la tienda siempre había tertulianos de todos lados. Y uno de los tertulianos era, porque aquí no había Banco de España, era un tal Pepe Iglesias, que era muy amigo de mi padre, y era comisionista. Y aparte trabajaba en el Banco de España. Y venía pues una vez cada 15 días porque tenía unas buenas representaciones. Y esas representaciones, mi padre le pedía esto, lo otro, Pepe, manda esto, lo otro, lo demás allá. Y en una de estas, pues, sucede lo que sucede del billetito que se lo papó el bueno del roedor, y le viene a papá y papá dice, concho, ¿dónde estaba eso? Hombre, no, que mi niño estaba en este sitio y tal, y le dice papá, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos. Y tan pronto viene Pepe Iglesias, le dice, Pepe, mira lo que hay. Recontra, ¿dónde estaba esto? Le cuenta la ley, dice, bueno, meterlo en un sobre y lo mandamos a Madrid para que lo den de baja, y efectivamente eso es un trámite, porque como me parece que quedaban unos numeritos suficiente para localizarlo, para que no hubiese tal. Al cabo de un tiempo aparece el billete nuevo, vamos, y el gran festival de esa buena gente. Que no sé qué, que hay que darse, que no sé más. Y el bueno de Pepe Iglesias, que era un bendito, pero era un papón que le gustaba comer, entonces dice, mira, que señor un xamón, e xa está. Y como ellos criaban animales, o sea, cerditos, sí, ese jamón le salió barato. Sí. Y le solucionó la vida. Pues eso es una de las anécdotas que pasaron en la tienda, que fue muy bonito, muy simpático, pero que resolvió un problema que era una tragedia. Completamente. Y además esa tertulia era el centro un poco bueno, donde ahí se debatían todas las cosas, ¿no? Bueno, en Ferrol, en aquel entonces, había una cuestión del comercio.
El comercio se reunía entre, por ejemplo, en la tienda aparecía don Benito Alvariño, que era Sí, del Banco de La Coruña. Militares, el comisario de policía, otros comerciantes del teatro, etcétera, etcétera, y se les llamaban las fuerzas vivas. Claro. De aquellas se les llamaban las fuerzas vivas. Y entonces se cambiaban impresiones y eso se elevaba al alcalde o a la corporación que correspondiese o a la propia Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio después escuchaba a todos los que había hecho unos debates en sitios determinados. Y esto, pues, es que realmente es lo que estamos padeciendo hoy en Ferrol, que la Cámara de Comercio la han hundido y no tenemos una representación de... Ahí está. Que es un tema enorme que, por ejemplo, problemas locales que se podrían resolver en un santiamén porque habría solo un interlocutor, con un interlocutor municipal, y se resolverían las cosas, pero como lo han eliminado, pues querida amiga. Porque aquí ahora mismo nos perdemos en un marasmo de burocracia en donde, bueno, me vas a permitir que haga un salto al hoy por hoy, creo que sí, es totalmente indignante, y desde aquí lo digo, que en el ayuntamiento, después de que ya ha pasado la pandemia, después de que la gente ya está trabajando, después se siga teniendo que pedir cita para entrar en el ayuntamiento. Oiga, el ayuntamiento es la casa de todos, eso tiene que estar abierto y no en manos de dos señores que, por cierto, a veces se pasan de no demasiado agradables, Oye, pero ¿cuándo se van a abrir las puertas del ayuntamiento? ¿Pero qué pasa? Pero si ya estamos trabajando todos, pero si mañana van a suprimir, parece ser esta semana, en el transporte, pero aquí estamos jugando aquí. No tiene explicación, pero mira, como diría aquel clásico, doctores tiene la Iglesia, y yo no quisiera entrar en ese terreno porque mejor. Es lamentable. Bueno, yo desde aquí voy y lo digo. Es lamentable. Emilio, ¿cuándo te haces cargo tú de la tienda? Pues mira, yo empecé a trabajar en 1959. En 1959. Fíjate. Y empecé a trabajar. Y me hice cargo de la casa en 1963, cuando falleció mi padre. Tu padre fallece en el 63. En el 63. Y entonces te haces cargo completamente. Sí, sí. Y ahí hay una bodega increíble, porque si es un placer hablar contigo de cualquier tipo de temas, yo siempre que tú me hablas de vinos, yo me quedo con la boca abierta, porque tú hablas de una manera de los vinos... Bueno, que es que a mí me fascina. El vino es un mundo muy... ¿Qué es un buen vino, Emilio? Para un entendidísimo en vinos. No, el vino es para el personaje que lo bebe el que más le guste. No hay otra historia, porque del resto los hay con mucho pedigrí, con mucha cuestión, pero como todo ser humano. Hay a quien le gustan las gordas, las rubias, las morenas, las chatitas o las narigudas. Y esto es el vino, es un organismo vivo. Es una vivencia. El vino es una vivencia y es un coloquio, porque el vino es coloquial. Al lado de un buen vino o de un vino normal, si tienes una tertulia que esté pareja, Dios mío, todo sabe a gloria. ¿Verdad que sí? Porque es un estado de ánimo y es un compartir. Y mira, ahora mismo es que se ha demonizado tanto el vino, como tantas cosas, cuando el vino es patrimonio de nuestra querida España, y además yo creo que siempre se debía de llevar como algo de alimentación, que no de... El ¿no? vino, que nadie se olvide, que es un complemento alimentario. Y como tal complemento se le tiene que dar el mismo homenaje que a unas ostras, que a unos percebes, que a un solomillo, ¿verdad que sí? Que a un rabo de toro o que a una menestra. Cada vino tiene su momento y este
como complemento una buena alimentación y un vino que preste, porque es la palabra que casi nadie utiliza, el vino que te preste, porque no le queremos dar el valor que es, y que es que me preste, que te dé toda la satisfacción a vida y por haber, porque no es tragar vino, es beber un poquito de vino y, por supuesto, una nariz que lo sepa apreciar, el poder hablar no solo con el vino, sino con el tertuliano que tengas al lado y que pueda seguir, bueno, el vino es algo. Y a la hora de recomendar un vino, ¿tú porque utilizas, porque claro, tú tienes en tu tienda todo. Sí, bueno, bastante surtido. Y sí, los tienes sí, muy surtidos. sí. Y entonces a la hora de tú de recomendar un vino, llego yo y te digo, Emilio, vamos a ver, tengo una cena con unos amigos que me recomiendas, ¿tú por dónde vas? Primero, no gastes mucho y lleva un vino razonable. El gastar mucho, sí, si quieres alardear de cartera, pues, oye, estoy, vamos, surtidísimo para esos menesteres. Tú ven con una cartera magnífica y yo, vamos, te la coloco del revés. Pero no es necesario para cumplir el objetivo, ¿verdad? Justamente. Tienes unos vinos de Ribera del Duero hoy fantásticos por precios razonabilísimos y que son, como dirían los chavales, chup y canela. ¿A qué le llamas razonabilísimos? 10 euros, 12 euros, hasta 8 euros. Riojas aparte de cosecheros y vinos jóvenes estupendos, entre ellos, pues fíjate, hay uno que llevamos más de 45 años que nos envasan para nosotros y es un vino asequible y razonabilísimo. Pero después tienes crianzas de sacarte el sombrero, no pases de 5 euros, 5, 7 euros, pero vamos, de categoría. Bueno, si quieres crianzas, los hay de 20 euros y dices tú, pero si estás con alarde económico, lo que tú quieras, pero lo normal, no pases de 5 o 7 euros. Es decir, que hoy en España se hacen unos magníficos vinos, o sea, la industria del vino es formidable. Y además, con una garantía sorprendente, no son vinos peleones, no son vinos que te hagan daño, nada de nada, vinos dignos, muy dignos y de la mejor mesa. Yo recuerdo una conversación contigo en la que yo me quedé fascinada porque no se me va a olvidar eso que tú me dijiste, y me dijiste, hablando de un par de vinos, me dijiste, bueno, es que este vino, era un vino joven, y me dijiste, este vino es un vino amante, y este otro vino es un vino señor. A mí aquello de que un vino fuera amante y el otro fuera señor, ay chicos, que me entusiasmó esa descripción de un vino. Bueno, descripción, vamos, el verbo muchas veces se une al vino y el resultado es lo que tú quieres, que es un vino amante, el vino que vas a tomarlo, no con la palabra amante, bien, sino que lo vas a tomar con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con unas ganas de seguir tomándolo porque una situación amatoria es una situación no del momento, sino de buen rato, de buen rato. Un vino, señores, para simplemente cumplir, y cumplir bien, quedas la palabra. Como un señor. Como un señor. Mira, y ahora, ¿cuál es el...? Bueno, tú tienes en este momento, el café, que siempre también fue aparte de todo lo que tienes, claro, pero siempre. Y todo lo de importación, porque tú sigues teniendo, ya no de importación, pero cosas muy exclusivas en tu tienda. Sí, bueno, el público nos ha impuesto, porque aquí tuvimos una serie de colonias de gente, de extranjeros, que nos obligaron a entrar dentro de una rueda de productos que no eran comunes aquí, aunque aquí siempre por la marina y por la situación de los arsenales, siempre hubo gente
que había que homenajear con Sí. productos que no fueran Estrictamente españoles. ni ferrolán, ni corrientes, sí. llamémosle corrientes, que oye, unos buenos callitos son muy corrientes, pero son riquísimos. Ni te cuento un tirabeque. Por eso, o un surelo, o Un surelo, o una sí. sardina, o sea, Las parrochitas de la dejémonos ría. pero ¿Eh? es Sí. de aquel nivel, de colocarte de aquella forma para que quedaras dentro de una mesa internacional. Sí. Y esa mesa internacional pues requería pues salsas inglesas, algún producto como los primeros que aparecieron aquí, que tuvimos unas colonias de extranjeros noruegos y tal, pues tenías que traer productos que fueran de sus menús. Efectivamente. Y esos menús, claro, siempre fueron quedando porque aparte tuvimos esa emigración de los que estuvieron por Europa o por algún sitio del extranjero, llámese no solo Europa, sino América y tal, que te obligaban a que estuvieses al día, porque ¿dónde se iban a proveer? Claro. Por ejemplo, tú imagínate, cuando aparecieron aquí los primeros norteamericanos que estuvieron Con las fragatas, ¿te acuerdas? En los años 60. Y en La Graña. Sí. En La Graña, cuando aparecieron los primeros. Y cuando tuvimos que traer la primera crema de cacahuete, peanut butter, que... Y nosotros diciendo, ¿y ¿Esto qué es? esa pomada y tal? ¡Qué asco! Pues la tuvimos, ¡Qué rico! la tuvimos que traer. Y claro, era ya común. Y después los que estuvieron en Inglaterra y por esa, ya el tomar manteca de cacahuete era normalísimo. Pero los primeros no sonaba chino. Y después, claro, cuando estuvieron aquí, después con aquellos americanos de la Gulf, de la Texaco, y todas esas personas, pues que venían y querían pues productos de ellos. Y nosotros con los baked beans, los kidney beans, los Cecil beans, o sea, todas esas beans que tú quieras y te puedas imaginar. Sí. Pues esos venían y tenías que tenerlo. Y claro, cuando aquí no se conocían los whiskies bourbon, y ellos, pues claro, no, un whisky de Kentucky, y tú, ok, pues Kentucky, pues buscar a Kentucky. Kentucky lo que haga falta. Sí. Y eso es lo que teníamos. Y eso nos impuso el que tuviésemos tienda de primera línea en ese sentido. Claro, porque lo que nos hemos olvidado, y es lógico que nos hayamos olvidado a la vista de lo que hoy tenemos, ¿no?, es que Ferrol, y de lo que hoy desgraciadamente estamos viviendo, que confío que esto se revierta y que vaya para arriba, es que Ferrol durante muchísimo tiempo, prácticamente desde su fundación como ciudad ilustrada, siglo XVIII, 1756, desde que empezamos a estar ya no solo en el mapa, sino muy bien posicionados, porque somos la gran ciudad ilustrada y el gran puerto ilustrado, es que, claro, durante muchos años, y lo que está reflejando maravillosamente bien Emilio, es que fue una ciudad ante todo y sobre todo cosmopolita, en contacto con el mundo. La gente venía aquí y de aquí iba la gente a los sitios. Entonces era, por eso la grandeza de Ferrol, por eso Ferrol es una ciudad muy pequeña para tener las grandes figuras que ha alumbrado para su historia. Por eso aquí nació Concepción Arenal, y aquí nació Fernando Álvarez de Sotomayor, y Canalejas, y toda esta gente fantástica, y Francisco Franco Bamonde, y Pablo Iglesias Pose, y grandes generales, y grandes personas que han hecho de nuestra España lo que hoy somos. Por lo tanto, ese Ferrol cosmopolita y maravilloso de todos esos años, nos lo han convertido, desgraciadamente, en un Ferrol cosmopaleto. Bueno. Cosmopaleto, en donde solamente parece que uno se mira a su propio ombligo. ¿Dónde está esa grandeza? Cuando recuperemos el cosmopolitismo,
Cuando abramos los ojos otra vez y seamos conscientes de lo que tuvimos, que fue mucho, Emilio. Sí. Y vosotros sois testigos directos de eso. Tus tertulias, las tertulias que organizabais en la época de tu padre, las que organizas tú hoy todos los días. ¿Qué oyes? ¿Qué escuchas? Tú eres un catalizador de muchas cosas que están pasando en la ciudad. Sí. Tú lo oyes todo, aunque no me lo cuentes todo. Pero tú oyes mucho. ¿Cómo está el pulso de la ciudad, Emilio? ¿Cómo la ves? ¿La ves triste, apagada? Muy triste. ¿Esperanzada? Muy triste. ¿Cómo la ves? Muy triste. Mira, Ferrol lo que necesita, desde mi punto de vista, es que las dos locomotoras que tenemos en la ciudad funcionen, que es Bazán, Astano y Marina, porque la han castrado al sacar todo lo que había aquí. Totalmente. Y a Bazán y a Astano lo han eliminado. Sí. Posiblemente no tenga aquella vivencia, porque antes te comentaba de la Texaco y la Gulf, que aquí fueron verdaderos artífices de aquellos gigantes y aquella industria naval que era una maravilla. Después, que vinieran a reparar, aparte de lo que ya viene para Bazán, que es magnífico y que está dando mucho trabajo, pero que tuvieran en rendimiento al 100% Astano, que Marina la pusieran otra vez en el puesto que le corresponde y no arrinconada. Totalmente. Porque una de las, yo no quiero meterme en ese tema porque ni entiendo ni me importa, pero la milicia era muy interesante para esos muchachitos que no tienen, y muchachitas, porque hoy también están incluidas en las milicias, que era un oficio y una cosa muy importante, que era un sentido de responsabilidad. Esa juventud que pasaba por aquí, por el cuartel de instrucción. Por los cuarteles, sí. Era una responsabilidad que ellos salían con ella convencidos. Y eso está carente. O por lo menos, si ya no eran esos famosos 18 meses, que a lo mejor era muy largo, hacer un periodo de instrucción de 3 meses, de 6 meses. 3 meses, 6 meses. Pero todos debíamos de haber pasado por una milicia, porque es una pequeña disciplina y un pequeño concepto de lo que necesitaría una ciudad, sí, un país o lo que haga falta. Sí. Pero, repito, lo más importante, Bazán y Astano, que estuvieran al 100%. Bazán y Astano, porque no nos olvidemos de que en la época que tú me estás hablando, cuando tú te haces cargo de tu negocio, Astano tenía 13.000 personas y la Bazán pues 11 o 12.000, a mayores de que estaba toda la flota en Ferrol. Entonces, claro, cuando en nombre de una absolutamente falsa reconversión naval, porque no se reconvierte, nunca se reconvirtió nada. Entonces cerraron Astano para abrir en ese momento Puerto Real. Es decir, interesaba al Partido Socialista tener los votos en Andalucía. Y se cierra Astano. Y hoy por hoy Astano, como mucho, tiene 150 200 personas. Entonces, de los 13.000 a eso te cuento. Luego la flota. La flota se lleva a Rota, bueno. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y muchas cosas que habría que saber de qué pasó, qué es lo que ocurrió ahora. Ahora están a tiro de misil, genial, del Moro. O sea, el Moro el día que se ponga tonto, les va el misilazo, allá va Rota. Pero bueno, en fin, no le demos ideas al Moro. Aquí estaba muy bien, pero dame una alternativa, chico. No te lo lleves todo, eso, Ministerio de Defensa, un cero en aquel entonces. Y estaba al mando de eso, entonces no se lo perdonaré nunca, de Agema, el almirante Saturnino Saturnino Suárez de la Hidalga. Mira, yo tenía una foto en casa que estaba con don Juan, cuando vino aquí don Juan de Borbón, a una botadura, y la foto estaban todos mis cuñados y mi marido, son todos marinos, con don Juan y con Ninín Suárez, era entonces Agema. Yo esa foto la tenía en casa en un marco, era muy bonito. ¿Sabes lo que hice? Cogí la foto, clac, 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 y recorté la silueta de Ninín. Oye, es que hasta ahí podríamos llegar, nos perjudicó al tope. Y luego, y ahora mismo, por mucho que empecemos a aletear, oye, que es que nos tienen que dar mucho que no nos están dando. Nos están cerrando al crecimiento el ferrocarril, que es vital. En este momento,
un gran catalizador de inversiones, el puerto de Ferrol. Autoridad portuaria está haciendo un trabajo magnífico, pero chico, nos tiene que ayudar el Estado por parte de ese ferrocarril que tiene que estar operativo para salida de mercancías y de viajeros. Es decir, que hay que apostar por la ciudad y no se está apostando. Y hay un plan que se les llena la boca a todos, hablando a este gobierno socialista, del plan de Ferrol. Oye, pero ¿qué habéis hecho? Si no habéis hecho nada. Mira, yo en el tema político ya no quiero saber nada porque... o sea, tú ves a la ciudad triste. Eso es... Vamos a la ciudad. Desde mi punto de vista, la ciudad de Ferrol necesita las 2 locomotoras y la Marina que salgan otra vez a su 100%. Y entonces la ciudad de Ferrol aparecería otra vez en su máximo esplendor. Sería devolverle la dignidad. Porque Ferrol se ha creado como una ciudad de servicios. Claro. Y la están anulando para convertirla solo en un monocultivo, que es un monocultivo que son hostelería. Y hostelería es un complemento, no es el todo. A la ciudad de Ferrol se venía por zapatos, se venía a una ferretería, se venía a una joyería y se venía a ropita, moda, etcétera, etcétera, porque se tenía una fama sorprendente de buen gusto, de calidad y de cosas puntuales que no las tenía ni otras ciudades. Ni La Coruña, la gente se venía aquí. Otras ciudades lo que tenía Ferrol. Y eso es lo que teníamos. Teniendo una empresa, o las empresas que tenemos, que funcionen, arrastrarían una economía más boyante, que los servicios se revivirían. Y complementar todas las actividades. Por eso antes te decía lo de la Cámara de Comercio, para que aglutinase todos los problemas que tienen estos pequeños comercios, o que tenemos estos pequeños comercios, y se resolviera con una armonía de todos los gremios, pero que una ciudad la dejen viva, no digan que es movilidad lo que convierten en privacidad, porque han convertido a la ciudad en un servicio particular para solo un gremio. Porque tú, por ejemplo, en este momento y con el gremio de la hostelería, que es lo que estamos hablando, y estando como hay mucha gente en Ferrol que está indignada con el tema de las terrazas. No se puede privatizar una calle, porque dicen que es peatonalizar. Peatonalizar es para que haya peatones. Privatizar no es para que se pongan mesas. Claro. Porque las mesas pueden existir, pero con medidas determinadas y que se cumplan las ordenanzas. Que ese es el gran problema. Que además cacarean de que están haciendo por Ferrol lo que no hacen por Ferrol. A Ferrol hay que ayudarle a todas las actividades mercantiles. Exacto. A todas. No puede haber preferencias. A todas las actividades que además le dan vida a la ciudad, le dan nombre a la ciudad y dan una economía que es la que nos mueve a todos los ciudadanos. Tener una buena economía nos produce, yo pondré comprar trajecitos, ropita, calzado, lo que me dé la gana. Sí. Y, muy importante, podré ir a los restaurantes. También, claro. Que es lo importante. Lo que no se puede hacer es que una peatonalización por exceso es un retroceso dentro de una ciudad. Porque además es que tú lo has dicho perfecto, es que lo que no se puede es privatizar una calle. Claro. Entonces, usted me la está privatizando, o sea, no está peatonalizando, está utilizando la peatonalización para privatizar todas las calles de Ferrol. Y eso es un abuso. Eso es un abuso. Conviene que haya hostelería, sí, pero el resto de las actividades son tan necesarias como hostelería. Y tiene la misma preferencia o el mismo trato, no menos ni más, pero el mismo trato. Pero en algunas ocasiones un comentario que me hizo un señor me dice, es que es amigo mío, ¿y los demás? Somos enemigos. Claro. Si tú dices, es que lo pasaron mal, ¿y los demás? No estuvo las zapaterías cerradas,
no estuvieron las joyerías cerradas. Estuvo todo el comercio. Todo el mundo cerrado. lo pasó canutas. Claro, y luego otra cosa que ha perjudicado muchísimo a los centros, a las ciudades, son las superficies comerciales a lo bestia. En este momento La Coruña es la ciudad que tiene más superficies comerciales de Europa. Oye, se ha cargado el comercio del centro de La Coruña, ¿eh? Sí, porque Ferrol no somos solo nosotros, es que no, se lo han cargado también el tema de La Coruña. Entonces, oiga, crezcamos, pero con sentido, con sentidiño, por Dios. Lo que te dije antes, Ferrol se hizo una ciudad, era una ciudad para servicios, para dar servicios. Esos servicios se los tienes que igualar a todos. O sea, no puedes hacer preferente una cosa de otra. Tienes que armonizar. Y unas calles tremendamente peatonalizadas las matas, porque ni los vecinos están contentos, porque llega una hora de la noche en la que no puedes descansar. Ni puedes entrar en tu casa, porque te la bloquean. Me parece muy bien que la juventud lo pase estupendamente, pero oiga, hay un horario y ese horario que se cumpla. Hay un horario de ruidos, pues que cumplan y que los guardias asistan, que no es lo que se está haciendo. Que los guardias se les llama y no aparecen. ¿Pero por qué? Porque tienen orden de arriba de no aparecer. Claro. Y eso no es bueno, porque primero se crea una antipatía hacia un cuerpo que cumple con su deber y se le obliga a no hacerlo. Claro. Porque se le ha avisado, porque yo como representante del resto de los vecinos y oidor de todos los vecinos que están a mi alrededor, que son personas mayores, que algunas no pueden acceder a su casa por culpa del bloqueo que le hacen estas situaciones de la juventud a esos horarios. Y porque los de los bares les permiten salir con la copa fuera. Con la copa afuera. Y al estar con la copa afuera se organizan, que llega un momento en que el exceso y el abuso los convierte en vándalos. Claro. Y entonces los gritos y aquello es, vamos, yo me gustaría que cogieran un sonómetro a una hora determinada de la madrugada y que lo pongan en la calle, no solo en los locales, en la calle, y cuando vean que hay una saturación tan brutal de ruidos, que actúen según la ley. Claro. Y que además a los locales les obliguen a que no pueden expender productos para que la calle sea un complemento más de la orgía de los locales. Claro. Lamentablemente, y no me gusta hablar de este tema porque es bastante molesto, porque se creerán que yo tengo alguna antipatía por el gremio o por la situación. No. Tienen el mismo derecho, igualito que yo y que todos los que tenemos actividades mercantiles, pero oiga, no abusen. Claro. Porque el abuso, y además, y lo peor, el abuso consentido. Sí, que es mirar para otro lado para evitarnos líos. El abuso consentido es malo. Porque es que además, luego, cuando se habla de la peatonalización salvaje, que es la que pretenden imponer en Ferrol, que de hecho ya se está imponiendo, ya lo están consiguiendo, vamos a ver, es que no pueden ustedes comparar un casco histórico como el de Pontevedra o un casco histórico como el de cualquier otra ciudad, con este casco que precisamente, nuestro casco histórico, precisamente por ser ilustrado y por tener la hechura de la tableta de chocolate, es muy largo, porque empieza, es casi 1,5 kilómetros. Entonces es distinto un Pontevedra, que siempre te lo ponen de ejemplo, o Allariz. Oiga, eso es redondito, porque normalmente es como si el casco histórico nuestro fuera el muelle. Pues lo tendríamos muy sencillito. Mire, esto es de locos. Todas las comparaciones son odiosas. Todas las comparaciones son odiosas. Y cada ciudad tiene su idiosincrasia. Y la de Ferrol es determinada. Y lo que no puede es anular que nadie en el centro pueda disponer de llegar a su casa. Exacto. Porque, entre otras cosas,
y no lo han contemplado, y Dios quiera que nunca suceda, que como haya un incendio en una de estas calles a una hora determinada, A ver qué pasa. ¿qué puede suceder? Que haya una emergencia de una ambulancia, que yo lo he vivido delante de la tienda, y que ciertos personajes que hay por allí, que recule la ambulancia. Oiga, mire, la ambulancia tiene que llegar a esa puerta y no puede estar reculando, y menos llevar a los enfermitos o al que tenga... Por toda la calle, ¿verdad? Por toda la calle, como Hombre, si fuera una parihuela de... esto es de vergüenza. Mira, ¿y qué me dices, hablando también de la peatonalización que lleva de la mano, la brutal ausencia de aparcamientos en la ciudad? Están con la idea de que van disuasorios. Oiga, yo no puedo dejar mi coche porque si me levanto a las 5 de la mañana, no voy a ir a buscar el coche al quinto demonio. Claro, no voy a ir al muelle, a buscar, digo, a la entrada de Ferrol, a buscar el coche, claro. Y eso no se dan cuenta que no es así. Después quieren vender el pescadito de que te rebajan el precio en el aparcamiento del mercado, cuando dices tú, oiga, pero si yo tenía un garaje en tal sitio y tal otro, es que se lo dejo barato. No, es que yo lo tenía gratis, que era el mío. Claro, y no puedo acceder a él porque usted me ha hecho la calle peatonal. Es que es un disparate. ¿Y qué me dices de todas las obras que estamos padeciendo? Bueno, aquí, en la calle de la Iglesia, ahora mismo lleva levantada, bueno, desde que empezó la obra, pero yo en mi ingenuidad creí que iban a empezar con este tramo ya de San Julián, que es en donde estamos nosotros en la televisión, una vez que hubieran cerrado el tramo de la plaza y del que baja por Herrera. Pues no, está toda la calle levantada, Emilio. Mira, esta calle de la Iglesia, sí, vamos a tenerla 2 años y medio como mínimo. Y eso... No me asustes. Y eso te lo digo por corto. Porque 2 y medio. Ya verás, ya verás. Y eso, ese tramo. Ahora, y cómo va a quedar. Porque ahora, ¿quién vigila al vigilante? Porque ahí las obras, yo veo tubos por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, donde hay una armonía de situación. Claro, no lo sabemos, claro. No, porque yo ya lo vi en la calle de Espartero. Sí. Y lo veremos dentro de 3 o 4 años. Ya verás tú. ¿Qué te pareció la urbanización de Espartero? Una birria. Pero, ¿qué te voy a decir? Mira, en la calle de La Coruña, donde tal, arreglaron hace 1 año o año y pico, no creo que sea más, levantaron todo y volvieron a canalizar y no sé qué y no sé cuánto. Pero lo canalizaron también, que está saliendo una churreira por el medio de allí, de la calle. Y dices tú, ¿qué arreglaron? ¿Y quién vigiló esa obra? Y sobre todo, ¿cómo se recepcionó? Porque tú recepcionas una obra y si no está en condiciones... Que lo vuelvan a mirar, sale una churreira, hombre. ¿En dónde? ¿Cerca de tu casa? Un poquito más, sí, en uno de los laterales de ahí, porque además lo veo y digo yo, mira, y hace nada, y toda la parte de arriba, y la levantaron toda. Fíjate. Y se hizo todo. ¿Todo nuevo? Todo nuevo y no valió para nada. Pues ahora tenemos pendiente la calle San Francisco, que va a empezar dentro de nada, y bueno, y este tramo ahora de aquí, de la calle de San Julián, de la calle de la Iglesia, que bueno, que yo me temo, como tú dices, 2 años y pico, pero es que van a levantar toda la calle. Ojalá me equivoque, pero ya verás tú cómo vamos a tener esa dilatación en el tiempo, que va a ser lamentable, porque va a arruinar a todo el comercio de esta zona, porque tú comprenderás, si para entrar a comprar una ropita, como tenía el de aquí adelante Santi, o más adelante los de Kenia, ¿qué van a encontrarse? Claro. ¿Quién va a ese comercio? No, nadie ahora mismo. Y ponle ese comercio parado 2 años, ¿qué haces con los dependientes? ¿Qué haces con tu propia empresa? Es que es un problemón enorme, porque tenemos, mira, Pardo Bajo, todo lo que... No, la otra, ¿no? La de... No era Pardo Bajo, era la de... Pardo Bajo lo tuvieron 2 años. 2 años y pico estuvo levantado. No, sí. Yo ya no me acuerdo. O 3, o lo que fuera. No, el tiempo, una burrada, pero que les dio un palo a todos los que tenían allí hostelería. Totalmente. Que les dio un palo tremendo. Tremendo. O sea, esto es tremendo. Mira, pero es que ahora va a haber elecciones municipales. Bueno,
Dios dé luces a todos. Dios dé luces Porque a todos. si sigue este alcalde, pues bueno, por lo menos, pero si el alcalde lo sustituyen, como sería lo lógico en Ferrol, porque aquí 4 años más que 4 años no está Mira, ninguno, oye, menudo problema se encuentra el pobre. Por desgracia para nosotros, ninguno puede presumir de haberlo hecho bien. ¿Verdad que ninguno, no? Ninguno. Lamentablemente que yo soy amigo de todos y los aprecio, pero ninguno llega, vamos, como diría un profe nuestro, de un pirrol no pasas. Oye, pero digo yo una cosa, pero qué mala suerte hemos tenido, ¿eh? Sí, un desastre, pero bueno. Pero bueno. Del tema, porque es para hacerles un cuadrito a Mira, cada uno. ¿y cuál ahora? A ver, ya que estamos llegando a la recta final de todo esto, tú tienes, bueno, el presente de Ferrol, que lo ves triste, me estás diciendo. No, yo, mira, soy muy positivo. Tú eres optimista. Muy positivo. Y Ferrol tiene los ciclos, y este es uno de los ciclos bajos, pero hay que pensar que este ciclo no va a durar siempre. Claro, entonces podemos empezar a remontar un poquito. Levantaremos, porque todo el discurso que hemos echado y todas estas, a lo mejor sapos y culebras que le hemos echado a alguno, pues no es no merecido, ni tampoco merecido. Es que es como lo vemos, y cada momento de nuestro transitar en este cochino o magnífico mundo, es que ese momento ahora, lo que tú me estás diciendo, lo vemos triste, pero triste con optimismo. O sea, es posible que sea diferente porque fue diferente en su momento. Es que siempre, yo te digo, en el transcurrir del tiempo de nuestra casa, hemos visto todos estos colorines. Son 100 años, viendo. Ahora ya empezamos con el 101. 101. Ese transcurrir fue una montaña rusa, bim bam, y los ves bonito, regulete, bueno, magnífico. Porque vosotros lo habéis padecido y también lo habéis celebrado, te quiero decir, ha habido grandes momentos donde había un comercio desbordante, ¿verdad? Como magnífico, porque además, al ser una ciudad, como tú hace un rato decías, cosmopolita y magnífica, tuvimos ratos de esplendor de todo tipo, cultural, económico, de la gente feliz, que se veía feliz porque había trabajo y tal, que es a lo que yo me refería. Bazán y Astano y Marina son locomotoras. Con esa felicidad se la transmiten a todo el resto del pueblo. Claro. Se la transmiten porque, mira, la alegría y la boyancia es contagiosa. Y cuando te ríes, lo contagias. Tú tienes un letrero precioso allí en la tienda. ¿Qué pone ese letrero? Bueno, me lo mandaron hace años y yo no le tuve un cierto tiempo, pero un día mirándolo con tranquilidad dije yo, pero sí es verdad, viniste a ser feliz, no te distraigas. Es bonito, viniste a ser feliz, no te distraigas, claro. No te distraigas, porque en este momento, pues tuvimos un ratito de mala uva. No, de realismo. No, ya, pero caramba, es mala uva, bueno. Y entonces nos pone la cara fea. Sí. En cambio, tenemos que verla con otra perspectiva. La vida es optimismo, es viniste a ser feliz, no te distraigas, porque el resto, esto es pasajero, vamos a decirlo así cariñosamente, todos los zánganos que tenemos ahora aparecen y desaparecen, y tendremos siempre la suerte de que vendrá alguien angelical, que nos ponga las cosas en su sitio, un hombre comprensivo, porque los hay. Claro que los hay, es que no vende, lo bueno no vende, claro, pero que está ahí, gente preparada, gente culta, gente estupenda. Ya no busquemos todo eso, encantadora, que ve las cosas y las ve fáciles de hacer, y las hace. Pero lo peor es ese... Eso es negativo siempre. En cambio, un tío con visión está trabajando y lo ves cantando o lo ves alegre, con una sonrisa. Caray, parece que te está despachando a precio de ganga. Es verdad.
Es verdad, y te está dando, mira, lo decía el Papa el otro día, yo les pido por Dios que sean ustedes amables, Claro. porque la amabilidad también es una manera de hacer... Es doctrina. Es doctrina. Es doctrina. O sea, sonrían, por favor, sean ustedes amables, que la gente se encuentre confortada con su trato. Que entre y hable contigo y no esté en un sitio que dice, estoy deseando largarme. Es verdad, es verdad. Eso no, es que entre en donde sea, bar, cafetería, farmacia, ayuntamiento, el ambulatorio, donde estés. Y sí. Donde el que te esté recibiendo ya no te mire con cara, ¿y qué viene usted a hacer? ¿Y qué me pregunta? ¿Y que no sé qué dices tú? No, no, hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué? A ver, ¿y qué puedo hacer? Y lo de siempre, que es lo más bonito del mundo. Si es un niño, decir, ¡ay, esta cosa tan linda quién es! A ver, y no sé qué. Y rompes todos los hielos, rompes todos los... Vamos, todo lo que no podía ser afín a ti. En eso, tú eres un ejemplo. No, me gusta tratar a la gente con toda la amabilidad, con todo el respeto y el cariño. Sí. Porque a mi tienda no vienen a sufrir, Concho. Que ya bastante tenemos en el puñetero día, con perdón de la expresión. Es verdad. Pero no vienen a sufrir, vienen a pasarlo un ratito bien, porque van a llevar una cosa que les gusta, un rico café, unos garbanzos ricos, una lata de espárragos o una latita de pimentón, que es lo más sencillo, un papel de azafrán, pero que van a darle el condimento y lo justo para comer. Y entonces, ¿qué viene? A buscar una cosa para ser felices, porque la comida es felicidad. Es verdad, es verdad. Que nadie la pone, todo el mundo, no, y tener que volver a comer. Dices, oiga. Oh, bendito sea Dios, claro, con lo rico que está todo. Claro, ¿no? claro. Pero es que eso no nos damos cuenta, el valor que tiene la mesa. La mesa y la felicidad. Sí. La felicidad. Porque mira, lo decía una viejecita que me dice, no deixes de reír, que a cara fea pon arrugas. A cara fea pon arrugas. Y entonces dice, ¿por qué me voy a poner así si me salen arrugas? Lo decía Víctor Hugo en esa frase tan bonita que dice, la sonrisa es lo único que elimina el invierno del rostro humano. Claro, es que tal cual. Claro. Tú llegas y ves a alguien que con una mirada de sorpresa, una mirada así, amplia y directa, ya te da una sensación de decir, hay confianza. Claro, claro. Y ahí se genera, ¿verdad? Pues todo... Y donde entras, donde ves que hay confianza, donde hay algo de empatía. Sí. Lo que antes decía, no conecta, no sé qué, no, empatía. Es que sí. Donde ya eres una persona que le das una recepción bonita, el individuo, la individua, lo que sea, el niño, ya entra con otra... Sí, con otra, se siente seguro. Claro. Porque la amabilidad da seguridad a la persona que está contigo, claro. Entonces es muy importante. Vamos, para mí... Se siente a gusto, se siente seguro. No hay por desgracia que entrar en un comercio donde ves una cara de haba, pero por Dios, es que entré equivocado. En la tienda hay que entrar, en la que sea, de la actividad que sea, o aquí en la televisión, si estamos con una cara de percebe, así, de no sé qué, dices tú, no, hombre, sí, aquí vine a hacer una conversación llana, sencilla, y además, sin meterme en harinas. Mira, Emiliño, y tú ahora ya para terminar, que ya estamos llegando a la recta final... Os di una paliza, que esto... Ay, por Dios, es un auténtico placer hablar contigo, pero mira, tú 100 años más del rápido, Emilio. Sí. Porque tú, bueno, yo ya sé que tú de ahí no te vas a ir. No. Hasta que Dios lo quiera. Nunca. Hasta que Dios lo quiera. Yo tengo... Luego tienes el relevo de tus sobrinos. Mis sobrinos. Sí. Pero, como todas las cosas, yo tengo fecha de caducidad y no hay historias. Por mucho que digan, yo tengo mi fecha de caducidad. Será cuando Dios lo quiera. Porque tú no te apetece nada jubilarte. No, porque, mira... porque eres un niño. Chochea uno, empieza a divagar con problemas de que me duele aquí, me duele allí, me duele en el otro lado. ¿Verdad? La falta de actividad es terrible, ¿no?
a mí me duele todo, pero no me duele nada, porque cuando bajo a la tienda ya no me duele nada. O sea, tú vas a estar allí con las botas puestas. Hasta que Dios lo quiera. Hasta que Dios lo que quiera. Dios lo Y quiera. luego tienes el relevo de tus sobrinos. Sí, es que son encantadores. Sobre todo Mariquiña y Alberto, que son dos chavales estupendos. La niña es ideal y el chaval es ideal. Con lo cual es un buen relevo que tiene el Rápido para estar otros 100 años más con nosotros. Son gente, vamos, no es que sean mis sobrinos, es que son encantadores. Son que además la gran suerte de que han sido educados en casa con las normas y las mismas directrices, que ya conocieron a su abuela y veían que no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces, desde bien niños, pues siguieron ese derrotero. Porque tienen además sus carreritas, que no... Sí, ya lo sé. Sí. Y bueno, y luego han empezado con el tema de la cerveza, la ferrolana. Sí, que ahora tenemos un año sabático, porque... De momento lo habéis un año sabático parado. porque, claro, los tiempos no son los mejores. Tenemos otras ideas, pero que todo vendrá en su momento, todo será en su momento. Pues yo no sabes lo que te agradezco que hayas venido, que llevaba mucho tiempo esperando a que vinieras. El agradecimiento es el mío hacia vosotros, porque, vamos, y permitirme, y además pido disculpas al público, que a lo mejor no me expresé como debía de expresarme. Yo creo que perfectamente. Y a lo mejor dije alguna imprudencia que no debía de decir. Pero bueno, yo lo que quiero es que seamos positivos y que veamos la vida con mucha felicidad, porque viniste a ser feliz, no te distraigas. Emilio, mira qué manera bonita de cerrar esto. 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Pepa. 1.000.000 de gracias. Gracias a ti y a la casa por tener esta deferencia conmigo. Y además, muy importante, Ferrol, os agradezco siempre porque gracias a Ferrol y a toda la zona rural, Ferrol, mi tienda existe por vosotros, no existe, Emilio el Rápido solo abre la puerta. Muchísimas gracias, Emilio. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que hemos tenido pues esta conversación, historia viva de Ferrol, es Emilio, y es el Ferrol del ayer, es el Ferrol de hoy y es el Ferrol del futuro. Un Ferrol que yo creo que va a empezar a subir como se merece, porque bastante tiempo ya lo hemos tenido muy bajito. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.